Bienvenidos a Nacional Libertario, buenos días Chilenistán, ¿cómo están todos por allá? Y aquí también saludo al Rojo Edwards, que nos va a acompañar hoy día. Vamos a conversar un poco sobre la actualidad nacional. Muy bienvenido, Rojo. ¿Cómo van las Gracias, cosas? gracias por la invitación, Johannes. Bueno, han habido tiempos mejores, pero esperamos que el futuro sea mejor que lo que estamos viendo hoy día en Chile. Bueno, las cosas, como decía la expresidenta Bachelet, Cada día puede ser peor. cada día puede ser peor y efectivamente esa mujer, yo no sé, habría que sacarse el mal de ojo nacional que nos echó encima, porque es más peligrosa que mono con navaja. Puede ser contagiosa la yeta, eso era para suerte, pues nos estaba lloviendo sobre mojado. Primer tema que nos convoca, la histeria colectiva en la izquierda por un paro de camioneros que supuestamente, de acuerdo con la prensa, no tiene ningún efecto. ¿No te parece un poco especial Oye, lo que está pasando pero ahí? fíjate que su reacción los retrata cuerpo entero. Hace unos días atrás, Johannes, 2 días atrás creo, por casualidad, prendí la televisión a la hora de los matinales y había una diputada del Frente Amplio. Y fíjate que prendo la televisión, los camioneros, 20 segundos después, la diputada del Frente Amplio dice: acá el gobierno tiene que poner mano dura en contra de los manifestantes, porque hasta cuándo están blando, tiene que ponerle mano dura a los camioneros. Yo decía, fíjate que ella fue una de las que justificó la quema de 30 estaciones del metro, el pillaje y el saqueo de, no sé, el 30% de los supermercados de Chile. Hubo comunas completas que no tenían dónde abastecerse por violencia que ella justificaba. Y hoy día, porque el paro no le gusta, porque defiende la libertad y exige seguridad y va en contra del terrorismo, ella va y pide mano dura. Entonces, lo interesante, Johannes, es que al final del día la izquierda no defiende principios, defiende intereses de aquellos que forman la coalición política que ellos tienen, entre comillas, que ellos pretenden representar. Y como parte de su coalición política son los que creen que la violencia es un fin, perdón, que la violencia, o sea, que los medios, que el fin justifica los medios, entonces para ellos hay violencia que se justifica y violencia que no se justifica. Y eso es lamentable, porque nosotros debiésemos estar todos en contra de la violencia y tener un discurso para todo lo que pasa y no pidiendo mano dura para una manifestación que no han quemado nada, que no han hecho ningún desastre, pero sí estar de acuerdo con que vayan y quemen una iglesia, quemen un colegio o quemen todos los supermercados de la zona sur de Santiago. Bueno, yo no sé si es posible pedirle a gente que ha hecho de la mentira el negocio político. La demagogia es decirle a gente cosas que uno sabe que no son verdad. O sea, ¿cómo es? Claro. Demagogo es aquel que le dice cosas que sabe que no son verdad a gente que sabe que son idiotas. Entonces, en la izquierda la demagogia es sistemática y es sistemática desde sus orígenes. Esa noción que viene de Lenin de que la verdad es lo que sirve al partido, Claro. ¿no? Eso significa de que no existe la verdad. En Europa, por ejemplo, acá en Alemania, Uh-huh. si tú te pones a hablar de zonas liberadas nacional, étnicamente y todo el tema, eres con razón un nazi. En Chile, eres un defensor de los derechos de indígenas, ¿no? En Alemania te dicen nazi, con razón, por lo demás, si tú andas llamando a hacer limpiezas étnicas, y en Chile tú eres un progresivo militante del progresismo indigenista. Claro. Son esas contradicciones vitales que hay permanentemente. Cuando tú ves, por ejemplo, que la izquierda en Caracas, en Venezuela, ataca la sinagoga bajo Chávez, y al mismo tiempo tratan a José Antonio Cast en Chile, que es probablemente uno, o sea, que de nacional socialista, de acuerdo con la ideología no tiene nada, lo tratan a él de nazi, mientras ellos son socialistas, hablan de patria o muerte y atacan sinagogas en Venezuela. Y Entonces, son, exactamente, y son corporativistas, por lo tanto los tienen todas. las Oye, tienen todas. fíjate que yo te quería hacer un comentario en esto, que es el problema con el postmodernismo, Johannes, porque el postmodernista buenamente dice, todas las situaciones se pueden describir de muchas maneras, existen muchas Claro. formas
verdaderas de describir un proceso. El problema de la izquierda que utiliza el posmodernismo es que inventan la verdad que les conviene y esa la crean una verdad absoluta. Entonces se hacen uso del posmodernismo, que permite distintas explicaciones a los fenómenos, elige una, la que más les conviene, y que deja muy mal parado al otro para poder castigarlo, y esa la genera como una verdad permanente. Y eso se mezcla con dos otros fenómenos que son interesantes. Uno es el deconstruccionismo y otro es el neomarxismo. El neomarxismo, que se apoya en el posmodernismo, dice básicamente que ya como la discusión rico-pobre, trabajador, empleado, la discusión de casa está superada porque la clase media es demasiado grande, yo cambio el eje, ¿no es cierto? Entonces el neomarxismo, en vez de inventar una disputa entre el trabajador y el empresario, inventa una disputa entre el hombre y la mujer, entre el mapuche y el no mapuche, entre el blanco y el negro, entre el heterosexual y el homosexual, etcétera. Y a la vez, y ese es el posmodernismo neomarxista, pero además hay un deconstruccionismo, porque si yo puedo inventarme la realidad de la manera que yo quiera a través del posmodernismo, después seleccionar una verdad, yo puedo ir deconstruyendo todo aquello que no me gusta. Y por eso... Ahora es interesante la palabra, ojo con la palabra, deconstruyendo. Es un sinónimo de destruir. Exactamente. ¿No? Es un eufemismo de destruir. Exactamente. Cuando te dicen deconstrúyete, o cuando dicen yo soy una persona deconstruida, la verdad, ni siquiera se dan cuenta. Es increíble cómo los conceptos pierden el sentido de la mano de los periodistas, de los profesores universitarios, de los profesores del colegio. Y la gente no se da cuenta que está diciéndole al mundo, yo soy una persona destruida. Claro. Por mi ideología. Mi ideología te está pidiendo a ti que te destruya. Y hasta cierto punto son mucho más verdaderos de lo que uno puede llegar a creer. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Es como, los árboles no me dejan ver el bosque. Exactamente. Oye, y lo interesante es que la deconstrucción implica toda la esfera. La deconstrucción no solamente es la cultura cristiana, digamos, porque también es lo que la cultura cristiana ha sido capaz de construir. Por ejemplo, las democracias liberales, la independencia de los poderes, que existan derechos que las mayorías no puedan quitarle a las minorías, en particular la minoría del individuo. Entonces, cuando a ti no te conviene, por ejemplo, que haya independencia de los poderes, por ejemplo, me conviene ser dueño del Banco Central para emitir billetes y poder quitarle la plata al resto a través del impuesto de inflación, yo voy y digo, no me gusta esta cuestión de la independencia de los poderes, y empiezo a hacerme cargo de la justicia para impartir justicia yo en base a mis intereses y así. Entonces van deconstruyendo lo que la cultura completa ha generado, cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas, evidentemente, pero la van deconstruyendo a su favor. Entonces utilizan todas estas técnicas postmodernistas, neomarxistas y deconstruccionistas para efectos de ir ganando espacio en el terreno de lo real, del terreno de lo simbólico, en el terreno de lo político, en el terreno de lo social, etcétera. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Es lo que se llama la superioridad aérea sobre la opinión pública. Y lo tratan de hacer a través de los medios de comunicación. Instalan a todos sus periodistas, a toda la gente. Se dan cuenta, los paneles son siempre, cuando hay paneles de discusión es re interesante mirarlo, porque siempre hay uno que tiene otra opinión y como 8, pues van en jauría, 8 que son parte entonces del sistema. Y cuando ellos dicen de que ellos que están en contra del sistema y todo el tema, yo siempre lo encuentro un poco irónico, porque ellos son todo el sistema. Se han tomado completamente el sistema. Y utilizan entonces el sistema, por ejemplo, ahora contra los camioneros, para decir o para dejar establecido en la mente de los chilenos de que los camioneros serían el problema. No es el problema de que les estén disparando, no es el problema que les estén quemando los camiones, no es el problema de que les estén haciendo la vida imposible, no solamente a ellos, sino que a mujeres como Roxana Carrel, que ayer estuvo en este programa contándonos ella está en huelga de hambre, o sea, a mí me dejó muy impactado el programa que hice con ella. Y todo eso no es tema. Todo eso no es tema. Tema es siempre lo que a ellos les sirve y cómo le dan la vuelta entonces y modifican el argumento cuando se dan cuenta de que quedaron absolutamente como, disculpen la expresión, como el popó.
ante la prensa, porque ya simplemente las imágenes no las pueden reinterpretar de otra manera que lo que es. Entonces dicen, no, que montaje. Oye, lo del popote salió muy alemanote, Johannes. Así que yo creo que tienes que cambiar la expresión. Oye, no tratando de ser demasiado decente. Vamos a la segunda derivada, porque una derivada es la forma en que ellos hacen su juego, a través del posmodernismo, el neomarxismo, la neoinquisición, como dice tu hermano. Pero otro problema es la debilidad de quienes defienden las ideas de la libertad, la cultura que se ha desarrollado desde los griegos, romanos, digamos, que somos, entre comillas, nosotros la defendemos. Porque hoy día vemos personajes como Lavín, como Longueira, que es interesante, porque Longueira dice, yo voy a estar por el apruebo porque quiero licuarle el triunfo a la izquierda con el apruebo. Esa es su teoría. Fíjate, ¿qué es lo que está haciendo Johannes? Es como que Chile va a jugar con Alemania, entonces Alemania, uno dice, chuta, nos van a ganar, entonces para que no perdámonos, autometámonos goles y después celebramos el triunfo de Alemania. Es una ridiculez lo que plantea, porque es exactamente... ¿Puedo usar un ejemplo más gráfico? A ver, dale. De acuerdo. Esto es como el chiste, la abuela española de un muy buen amigo mío de la escuela militar. En alguna ocasión nos contó sobre su experiencia en la guerra civil española. Entonces dijo, mira, ya estábamos nosotros con nuestras pololas. Y dijo, y hostia, y es que si la violación es inminente, relájate y disfrútala. Eso es lo que está diciéndonos Longueira. Disfruten la violación. Pónganse en la situación mental de que les guste. Claro. Porque van contra tu naturaleza, van contra lo que tú piensas, lo que tú sientes, los principios que defiendes. Pero celebrémosla igual. Es lo mismo, en el fondo es exactamente la misma idea que poníamos con el partido de fútbol, porque es como decir, ya nos van a ganar, entonces metámonos goles, autoviolémonos entonces, violémonos entre nosotros. Entonces, no, pero mira, las cosas, o sea, nosotros digo, los que supuestamente defendemos la libertad, etcétera, tenemos responsabilidad en esto, porque con esos líderes, si nosotros le damos pasto a esos líderes, bueno, evidentemente que ellos, los líderes, entre comillas, tipo Lavín y Longueira, van a traer agua a su molino porque no quieren perder, pero yo quiero decirles algo a ellos, se van a llevar la sorpresa porque a mí me da la idea de que si nosotros motivamos a quienes están por el rechazo, ya tenemos la posibilidad de tener una mayoría en las elecciones. Porque lo que está ocurriendo en Chile es que efectivamente el apruebo es mayor al rechazo, pero esa mayoría se da porque los del apruebo están más disponibles para ir a votar. Entonces, en la multiplicación entre la posición por la probabilidad de ir a votar es la que nos gana a quienes están por el rechazo por la probabilidad de votar. La probabilidad eso de ir a según votar, la academia. Sí, por supuesto, no, pero exactamente, pero lo que quiero decir es que no es que haya una mayoría de la prueba aplastante del rechazo, eso no es así, las cosas están bastante empatadas. Lo que hay es un entusiasmo mayor de la izquierda ir a votar, entonces por eso es que es tan ridículo lo que hace Longueira, porque lo que hay que hacer acá es defender las ideas, es seguir siendo chileno en el partido y ganar con Chile, pues si le hemos ganado a Argentina, le hemos ganado a Brasil, ¿por qué no podemos ganarle? Bueno, el problema de Longueira es el siguiente, Longueira quiere ganar él, pero para que gane él, tiene que perder Chile. Exactamente. Y eso de una persona, me vas a disculpar por la expresión porque voy a ser muy duro, del tipo que le abrió la puerta a la corrupción en Chile, con el salvataje del gobierno de Lagos, el tema de los sobresueldos. El gobierno de Lagos se debió preso por el tema de los sobresueldos, pues se robaron la plata. Literalmente, que después les hayan hecho una ley para arreglarlo y todo el tema, es uno de los grandes pecados de origen de la democracia chilena. Porque con eso le abrieron la puerta a la corrupción en todo el Estado. Y dijeron, ¿sabes qué más? Esto es tolerable, la oposición lo va a tolerar, estamos dispuestos a llegar a arreglines en el caso de que ustedes sigan robando. Y eso nos ha transformado en lo que somos en este momento, un país corrupto.
Acordémonos de que el caso fue que la izquierda estaba dándole platas por debajo a todos sus ministros y su gente cercana, y lo que hizo la derecha en ese momento, liderado por el señor Longueira, fue que acordaron de que todas esas platas que se pasaban negros se pusieran sobre la tabla. O sea, si un parlamentario ganaba, o sea, si un ministro ganaba 4 millones de pesos, se le pasaban otros 4 millones, ganaba 8 años, entonces en vez de decirle usted está haciendo mal uso de los caudales públicos, lo que dijo, oye, subámosle el sueldo de 4 a 8 millones. Y ese problema no solamente fue la subida de sueldo de los ministros y sus secretarios, con eso los parlamentarios agarraron papa y se subieron sus propios sueldos. Y con eso la totalidad de las altas esferas del servicio público fueron aumentándose su sueldo. Y hoy día lo que pasa, Johannes, es que no solamente tenemos un problema de corrupción, porque la gente entendió que el Estado es una vaca lechera para sacarle plata para fines personales. Eso es evidente, porque si tú ganas 9 millones de pesos y además te pasan 2 millones de pesos en viáticos, como ocurre, y además te pasan todo tipo de beneficios para llegar a 14, 15 millones de pesos, como son miles dentro del Estado, miles. Lo que generas también es un problema económico general para Chile, porque hoy día Chile está endeudado, porque gasta mucho, claro, pues si le pagamos al secretario del Senado 18 millones de pesos y hay 35 funcionarios solamente en el Senado que ganan más que los senadores, y eso es una realidad que se repite en muchas otras partes, bueno, claro que Chile se está yendo para abajo, si se roban la plata desde el inicio, pues. Fíjate que los jueces de policía local y muchos funcionarios municipales han seguido pagándose horas extra durante la pandemia, a pesar de que no pueden ir a trabajar. Porque las horas extras para ellos son una forma, digamos, de aumentarse su sueldo y tener sueldos que son ridículos. Y finalmente, en términos medios, Johannes, el sueldo de los chilenos es un tercio, voy a decirlo de distinta manera, el sueldo de los quienes trabajan en el Estado es 3 veces mayor que el sueldo de los chilenos. Ese es el monto del fraude, 70 billones de dólares todos los años mal gastados, donde perfectamente podríamos ahorrar 15 o 20 billones y terminar con la pobreza, o sea, con todas las personas que tienen dificultad de ingreso de un santiamén. 15 billones, 20 billones de dólares se le pueden contar al Estado sin que ninguna persona deje de recibir un solo peso en ayuda del Estado, solamente por falta de ineficiencia y por esta falta, a mi juicio, de la probidad que implica pagarle tanta plata a personas que trabajan en el Estado. Fíjate, increíble. Último dato, Johannes. ¿Tú sabes cuánto ganan los 21 ejecutivos principales de Codelco? No lo sé. 34 millones de pesos mensuales. ¿Y sabes cuánto ganan la media de los trabajadores de Codelco? 5,4 millones de pesos mensuales. Por eso es que Codelco no le da plata a Chile, pues si se la robaron toda desde antes. Claro, tienen costos 80% superiores a los de la producción en Perú. En todo caso, a mí me gustaría comentarles algo, porque poca gente lo sabe. Ustedes saben que en Suiza los diputados ganan exactamente 26.000 francos al año. 26.000 francos son 26.000, son 27, 28.000 dólares. 28.000 dólares, ¿cómo estamos con el dólar? ¿El dólar al peso? Pongámosle 780. 780. 28.000 por 780, a ver, un momento. Hacen como 1 millón y tanto de pesos al mes. Sí, 1.800.000 pesos al mes. En Suiza, que el valor del costo de la vida es más alto que en Chile. En Suiza, 1.800.000 pesos. Y discúlpenme, pero a Suiza lo tienen funcionando como reloj. Sí, pues. ¿Ya? En Suiza el chocolate no andan tirando bombas de chocolate a los policías. No, Suiza es un país que funciona. Y en Chile, donde han transformado nuestro sistema político en un desastre, se ganan lo que ganan. Bueno, es lo que hay. Volviendo al tema de camioneros, porque es lo que nos estaba convocando, ¿qué te parecen las reacciones del gobierno ahora? O sea, a mí las de Belolio... A ver, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hacer una introducción. Yo, después de haber hecho la entrevista de ayer con Roxana, después de que ella contó su experiencia de vida, de cómo la han atacado, pero es una cuestión infernal lo que ha tenido que vivir durante 2 años.
de cómo los fiscales la han dejado botada, cómo los jueces no la han protegido, como 40 delitos cometidos contra ella. Por un intento de asesinato condenaron a la mujer que la trató de matar a arresto domiciliario nocturno. No te estoy tomando el pelo. O sea, yo pensé que me estaban tomando el pelo cuando yo escuché eso. Y ¿te contó los servicios de impuestos internos o no, Johannes? Sí, sí, también, que le querían rematar la propiedad porque ella no puede trabajar la propiedad, entonces no puede pagar los impuestos, y como no puede pagar los impuestos, llega el Estado, el mismo Estado que permite de que la abusen, ¿no? Y le pretende rematar la propiedad. O sea, es como un poquitito, dan unas ganas de ir a la moneda, pero sacarlos a todos a patadas, por este caso específico solamente, pero imagínate cuántos casos similares tiene que haber. Y tienes eso por un lado. Por otro lado, todavía no tienes a los cabecillas de la gente que destruyó el metro del 1810, la gente que organizó la subversión. Nos están entrando armamento por el norte. Tenemos grupos de guerrilleros colombianos actuando en la Araucanía. De acuerdo con lo informado desde la Nalhue, 2 de los grupos de 15 personas que atacaron distintas casas estaban compuestos por colombianos y extranjeros. Y este gobierno se dedica a perseguir a los camioneros. O sea, realmente dan unas ganas de agarrar a Sebastián Piñera y ponerlo en el próximo avión para el extranjero. Y el avión se cae, señores. Oye, mira, yo te voy a dar 2 ejemplos de cómo el Estado persigue a las víctimas. En el caso de Roxana Carrut, a ella le incendiaron todo y le tomaron el campo. Su campo está tomado al lado, entonces no puede trabajarlo. Entonces va al Servicio de Impuestos Internos y le dice, usted tiene que pagar contribuciones. Y ella dice, a ver, dígame cómo quiere que le pague. Ah, no sé, pues eso es problema suyo. Ese campo es suyo. Pero a ver, ¿cómo es mío? Pero si es mío, ¿por qué me lo tienen tomado entonces? Pues 2 años lleva la toma. Entonces el Servicio de Impuestos Internos, ¿a quién persigue? A la víctima, porque los que están tomándose el campo, créanme, el Servicio de Impuestos Internos no se atreve a decirles ni pío. Pero el Servicio de Impuestos Internos ahí está para quitarle la posibilidad de desarrollo a la familia de Roxana Carrut. Eso es un ejemplo. Segundo ejemplo, fíjese que todo esto de Celestino Córdoba fue defendido por abogados pagados por el Estado. O sea, a Celestino Córdoba, asesino condenado de la peor calaña, la Defensoría Penal Pública lo defendió cuando fue el juicio, pero lo ha defendido durante los 6 años que ya llevan cautiverio, 6 años y medio de que lleva en la cárcel. Y resulta que ahora en cada una de sus huelgas de hambre es el Estado el que lo representa. En cambio, la familia Luxinger Macay tiene que pagarse a sus abogados para defenderse de que vayan a sacar al asesino de sus padres fuera. Entonces, esto ha sido una sangría para la víctima y ha sido un paseo por el Estado. Financiado por el Estado, todo financiado por el Estado. Y ahora este asesino se va a ir al Centro de Educación y Trabajo. Y te pido, Johannes, que para tu próximo programa muestres un video del Centro de Educación y Trabajo de Vilcún. Es irse a un camping lleno de robles milenarios, a ir a sacar digüeñes. Yo feliz. No, sí, lo vi. Creo que lo mostré en un video anterior. Ya, lo mostré. Es el club de campo. A ver, les voy a decir una cosa. Yo estaba en Punta Peuco. Cuando los zurdos hablan de cárceles especiales, súper agradable y todo el tema, eso no es Punta Peuco. Punta Peuco es una cárcel decente, porque hay gente decente metida adentro. ¿Ya? Eso es lo que lo hace una cárcel decente, que no se andan matando, no andan ensuciando, cuidan las cosas, las arreglan ellos mismos, etc. Pero el club de campo de esta cuestión de Vilcún es eso. Lo único que le falta es la cancha de golf. Exactamente. No, y literalmente yo le pido a la gente que vaya a buscar, ponga en Google Centro de Educación y Trabajo Vilcún. Hay un par de videos en YouTube, véalo y no va a poder creer, porque el reclame, ¿te acuerdas del reclame de Simón Bolívar? Se queda corto al lado de lo que es el Centro de Educación y Trabajo Vilcún. Entonces, el Estado no trabaja para nosotros. Y ahora, por eso es que lo que tú dices tienes toda razón. Cuando vemos al ministro del Interior amenazar a los camioneros que ni siquiera han cortado las rutas, amenazarlos a ellos que se le va a aplicar la ley de seguridad interna del Estado, en circunstancias que días antes, por ejemplo, el ministro París trata a Celestino Córdoba de querido colega, le pido por favor que deponga su huelga de hambre. Huelga de hambre falsa porque nadie dura 106 días sin comer, pero 107 días sin comer. Pero entonces al asesino lo tratan de colega. ¿Colega de qué? Pero es que ahí tienes tu posmodernismo.
Sí, Te das cuenta como la verdad y la realidad son, pero realmente son guillotinadas todos los días en los matinales, en la prensa y por los políticos. Todos los días matan la verdad, bueno, pero de nuevo, y les clavan, pero oye, pero es una masacre lo que hacen con la realidad. Pero evidentemente que lo que están haciendo camioneros es algo a lo cual hay que sumarse. sí, hay que apoyarlo y hay que apoyarlo sin miramiento, porque al final del día son los únicos que han sido capaces de defender lo que muchos de nosotros queremos, que es que haya seguridad, que no haya terrorismo, defender la idea de que las víctimas tienen que ser reparadas en sus daños porque no les corresponde vivir lo que están viviendo. El Estado debiese, por ejemplo, indemnizar a Roxana Carrut, porque el Estado, si el Estado tiene el monopolio de la fuerza, no puede ser que le tengan tomado un campo por 2 años y le roben todo, le hayan cortado todos los árboles, le hayan cosechado Yo en ese todo lo que punto, había. Y eso quiero destacar de los camioneros. Fíjate que los camioneros, el gobierno les propuso devolverle a ellos sus pérdidas cuando son ataques violentistas con connotación terrorista. Y los camioneros le dijeron, no señor, las víctimas somos camioneros, pequeños agricultores, dueñas de casa, mapuches, no mapuches, blancos, negros, guatones, flacos, altos, bajos, todo. Los camioneros le dijeron, ¿sabe qué más? Usted tiene que hacerse cargo de todas las víctimas. Si usted no está proveyendo Estado de Derecho para todos nosotros, hay un sistema y no solamente nosotros. Y eso demuestra también que los camioneros están preocupados de la sociedad en su conjunto. ¿no? Pasemos al siguiente tema, si te parece, porque yo he escuchado ahí, no sé si te ha llegado la noticia, de que nuestro ministro de Defensa, el señor Mario Desbordes, trató de bajar a un programa que no vamos a mencionar, con un conductor que no vamos a mencionar, de la radio Agricultura, porque estaban hablando demasiado mal de él. Ese es el rumor que a mí me ha llegado y me lo han confirmado de distintas esquinas. Sí, a mí también me lo han confirmado y lamento que el gobierno le permita al señor Desbordes interferir gravemente con la libertad de expresión. Creo que lo que ha hecho Desbordes, si se comprueba, que yo también tengo confirmaciones de que eso fue así, si se comprueba que él está tratando de bajar locutores o locutoras o grupos o programas de cualquier tipo porque no le gustan a él como lo que dicen de él, la opinión que tienen de él, que no es muy buena, evidentemente, porque la verdad es que no ha hecho las cosas bien. O sea, si hay alguien que ha destruido a nuestros sectores, es el señor Desbordes. Yo lamento que se permita eso y no haya un castigo fuerte, ejemplificador en contra del ministro Desbordes por haber tratado de coartar la libertad de expresión en la radio agricultura, en donde sea, digamos. Es impresentable lo que ha hecho. Evidente. Porque es también especialmente peligroso el hecho de que el gobierno esté interviniendo ante los medios de prensa para eliminar voces que son críticas. Exacto. ¿No? O sea, ya tenemos una serie de libertades que se han perdido en Chile. Entre otras, se ha perdido la libertad de movimiento, se ha perdido la libertad religiosa, porque todas estas medidas de cuarentenas y pandemia han sido una cuestión muy, muy especial. Nunca antes se había puesto en cuarentena a los sanos en vez de a los enfermos, que ha sido una medida especialmente represiva. Y ahora también a la prensa. O sea, libertad de movimiento, libertad económica, libertad de comercio, libertad de asociación, los derechos preferentes de los padres. Es una ofensiva a todo nivel contra los chilenos, ¿no? Mira, acá lo que hay, a mi juicio, Johannes, es la utilización de ciertos conceptos, como por ejemplo los derechos humanos como elemento de dominación. Porque fíjate, hoy día está en discusión, hoy día mismo, digamos, en la Comisión de Educación, el proyecto de educación sexual integral. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto? Dice, la educación sexual integral para los niños es un derecho humano, por lo tanto tienen que recibirla. Pero eso hasta ahí podemos conversarlo, ¿no es cierto? Es discutible, pero se puede conversar y uno puede aceptarlo. Pero a reglón seguido dice, y la educación sexual la entregaré yo como Estado y usted porque se eliminó la posibilidad de los proyectos educativos de elegir de qué manera se entrega la educación sexual integral. Entonces, bajo el concepto de derecho humano, yo te obligo a tus hijos, desde el Estado, o sea, de la plata que tú me pagas con tus impuestos, obligo a tus hijos a aprender lo que yo quiero.
violando evidentemente el derecho preferente de los padres de elegir la educación de los hijos. Entonces, lo que utiliza la izquierda es ciertos conceptos como elementos de dominación, y los derechos humanos son lejos el más potente de los que han usado, porque si tú opinas distinto a ellos, te pueden meter preso, como la ley que están haciendo ahora. O sea, si tú dices, estoy de acuerdo con la obra económica del gobierno militar de Pinochet, estás glorificando la violación sistemática de derechos humanos, te meto preso. Yo estoy de acuerdo con el señor Trump que quiere hacer una muralla, estás violando los derechos humanos, en este caso de los inmigrantes que querían pasar por esa frontera. Entonces, el derecho humano, tú puedes decir, estoy en contra del aborto, estás violando el derecho humano o el derecho de las mujeres, eres un misógino, y si eres misógino, estás favoreciendo un discurso de odio, y si favoreces un discurso de odio, te meto preso. Entonces, en el fondo lo que hacen es una estructura semántica en la cual, a través de un instrumento que es el derecho humano o otras cosas como el discurso de odio, estoy dispuesto a meterte preso para poder acallar tu visión y para yo poder ganar, entre comillas, con mis intereses. Entonces, los derechos humanos hoy día y otros elementos no son más que elementos de dominación en contra de los que piensan distinto. Con ese mismo argumento, probablemente, Johannes, en un tiempo más, te cierran este mismo canal, porque van a decir que tú, por estar en contra de tal cosa, estás promoviendo un discurso de odio, o por decir que Celestino Córdoba es un asesino, Celestino Córdoba es mapuche, entonces tú estás diciendo que los mapuches, no señor, Celestino Córdoba es un asesino y tiene que secarse en la cárcel, pero como te van a reformatear esto diciendo, no, este señor es racista, y si es racista, tiene un discurso de odio, si tiene un discurso de odio, tiene que ir preso. Entonces, al final del día, todas estas cosas, este postmodernismo neomarxista, utilizando ciertos instrumentos, lo que hace es tratar de cancelar toda la gente que piensa distinto a través de la amedrentación y el uso de la fuerza del Estado y los recursos del Estado. Claro, inventan cada vez más categorías, ¿eh? Son cada vez más categorías sobre las cuales tú no puedes hablar, porque resulta de que son discursos de odio. Todo aquello que... La verdad es que el discurso de odio es lo que ellos odian. Son los discursos que a ellos no les gustan. Si tú estás en contra de lo que ellos quieren para la sociedad, entonces tú eres un odioso. Y es una cosa... Hay esa legislación que estaban tratando de pasar sobre antidiscriminación, ley Zamudio, todo el tema. Yo me pregunto a veces si los parlamentarios de nuestro sector la leen. Si se dan cuenta de la profundidad de la agresión que va a haber, ¿qué significa eso? Claro. Hacia la gente que piensa de manera distinta. Me pregunto también, ¿qué es lo que suponen que van a hacer entonces con un tercio de Chile que le reconoce al gobierno militar sus méritos y muchos millones que realmente son partidarios de Pinochet? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a meter en campos de concentración? No, los van a reventar impuestos para financiarse ellos, pues. Bueno, sí, pero lo que hay en Chile, Johannes, es un modelo extractivo, un modelo político extractivo y un modelo económico extractivo, en donde la élite política no permite que haya nuevas personas que no sean de la élite, que entren al círculo a través de, por ejemplo, sistema electoral que no permite que independientes sean parte de la élite política, y un sistema económico extractivo que implica que te cobro impuestos a ti para tener beneficios yo, y cuando se me acaban los beneficios te vuelvo a cobrar más impuestos a ti en vez de bajar mis beneficios. Eso es lo que se llama un sistema económico extractivo. La izquierda usa a las personas que trabajan para cobrarle impuestos y para poder vivir en los privilegios. Eso es la definición clásica, por lo menos que muchos profesores universitarios como al menos Robinson y Acemoglu postulan en sus tesis de por qué fracasan las naciones. Ese es el modelo económico de la izquierda. Tú trabajas, tú pagas impuestos y yo me quedo con los beneficios de tu trabajo a través de beneficios que son completamente desproporcionados a la realidad del país. Práctico, ¿no? Es práctico. Sí, pues. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias. Rojo, muchas gracias por habernos acompañado una vez más acá en el programa. Ojalá que lo hagamos un poco más seguido, quizás de repente tener un programa a la semana fijo para conversar sobre la actualidad nacional. Eso lo conversamos más tarde, a ver si es posible o no. Yo sé. Muchas gracias por la invitación.